Bienvenidos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema bien importante. Y sabe, he estado meditando en que como hijos de Dios tenemos que ser luz. Y una luz muy poderosa y fuerte. El Señor mismo dice que somos la luz de este mundo. Y esto es maravilloso. Hay luces que tienen que alumbrar poderosamente y esa es la iglesia. Hoy le estoy invitando a usted que se una a este estudio y vamos a estudiar acerca de las luces del reino de Dios. Sabemos que el reino de Dios es donde nuestro Señor Yeshua HaMashiach va a gobernar con toda autoridad y gobierno. Mis hermanos, tenemos que alumbrar en medio de esta oscuridad tan fuerte que estamos viviendo hoy. En todo momento estamos encontrando mentira. Y mentiras que parecen verdades. Mentiras disfrazadas de verdad y que necesitamos entender la Escritura. La palabra es luz y necesitamos verlo desde ese punto de vista. Así que mis hermanos, bienvenidos, amigos también. Prepárese, si tiene su Biblia, téngala ahí a su alcance, nos va a servir mucho. Así que vamos a empezar a estudiar acerca de las luces del reino. En Filipenses capítulo 2, verso 12. Escuche lo que nos dice la Escritura. Así que, amados míos, mire lo que está diciendo Pablo. Amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Escuche la advertencia que hace Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué es importante repetir esto? La iglesia se está desviando con tanta información, con tanta distracción que existe hoy día. Un mensaje por acá, un mensaje por allá, esta instrucción, luego resultan noticias alarmantes. Apareció el anticristo, apareció esto, muchas cosas que se están dando. La mejor luz es ir a la Escritura, a la palabra de Dios. Y conocer lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Entonces, Pablo está diciendo, ocúpense en vuestra salvación. Y esto sí, con mucho temor y temblor, guardando su corazón en todo momento. Y no permitiendo que pueda penetrar mentira, disolución al corazón del Hijo de Dios. Alerta. Esté muy alerta. Por favor, la ignorancia nos hace cometer muchos errores. Necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos que nos hablen fuertemente a lo profundo de nuestro ser, para que la palabra que estamos viviendo la podamos obedecer. Hay 613 mandamientos en la Escritura. Y tenemos que conocerlos y entrar en la obediencia. Cuando obedecemos a nuestro Dios es porque estamos cumpliendo sus mandamientos. Por eso el Señor dice, ocúpense en vuestra salvación. Y esto es con temor a ofender a Dios y aún con temblor. En el verso 13 dice de Filipenses 2, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Escucha, yo sé que Dios va a obrar en ti y está obrando ahora mismo en ti, en la iglesia. Él es quien obra y obra en tu ser, en todo tu ser, en tu espíritu, alma y cuerpo. Él desea que tú hagas todo aquello que sea para Él su beneplácito. Entendamos,
Estar en una congregación no significa únicamente aparecer en un listado o llegar y sentarse, escuchar un mensaje, levantar sus manos y adorar. No, va más allá de eso. Y profundamente va más allá de eso. Necesitamos tener la luz de Dios para poder defendernos de Satanás, de las mentiras. Escucha bien. Tenemos que saber utilizar las armas de la luz para confrontar toda obra del enemigo. La mentira es una luz. Escucha bien, la mentira es una luz. Las tinieblas son una luz. Estamos en el tiempo en que la guerra mayor es entre la verdad y la mentira. Es una guerra de luces. Es una guerra de sabidurías. Escucha bien esto. El reino de las tinieblas también trabaja con sabiduría. El reino de Dios trabaja con sabiduría. Y necesitamos la sabiduría de Dios, la palabra. Esto es fundamental y básico para mantenerte en Dios. Para mantenerte en la bendición de Dios. Escucha, la obediencia es importante al principio. En el verso 14 de Filipenses 2 dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y luego sigue diciendo en el verso 15: para que seáis irreprensibles. Escuche, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Escucha. Y ya Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Significa que Dios le está revelando lo que está pasando. Está viendo lo de su tiempo y lo que viene. Pero dice que en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual debes resplandecer como luminares en el mundo. Tenemos que resplandecer como luces para que la gente vea, para que la gente pueda discernir lo que está pasando en este mundo. Y luego sigue diciendo en el verso 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. ¿Viste lo que está diciendo Pablo? Nos está dando una alerta. Por favor, nos está dando una alerta la Escritura. Y necesitamos correr en esa verdad de Dios. Escucha esto. Dios hizo una proyección de su propia naturaleza. Y la hizo hacia su creación. Hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios es luz. Y Él ha puesto en la iglesia, en sus hijos, en su creación, luz. Del verbo se dice en Hebreos 1:3. Él es el resplandor, dice. Cuando habla del verbo de Yeshua, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Escucha esta descripción que está haciendo aquí la palabra en el libro de los Hebreos. Es impresionante. Como que está viendo el que escribe la luz que Dios está dando. Y dice que Jesús, Yeshua, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y está hablando de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. ¿Y qué nos dice Romanos 8:29? Escucha. Porque a los que de antemano conoció, también a los que predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Escucha, si en tu ser está un temor ferviente de hacer lo bueno, es porque Dios hizo una predestinación en ti para estar en Cristo Jesús. Esto es importante que lo puedas tú analizar internamente. Cuando el Señor pone todo su ser y nos hace conforme a la imagen de su Hijo, esto nos muestra, nos revela su propósito de perfeccionar al hombre. De perfeccionar al hombre. Dios necesita un cuerpo para hacer las cosas que Él quiere hacer. Escucha. Y Dios está buscando a hombres, a mujeres, que puedan entregar todo su ser para que Dios les pueda usar poderosamente. Entonces, si Dios quiere hacer algo maravilloso en la tierra, te necesita a ti. Necesita un cuerpo. Y un cuerpo perfeccionado. Dios quiere usar al hombre y Él pondrá sobre ellos su luz. Su luz. Y lo dice Filipenses 2:15, que ya lo leímos. Y mis hermanos, y esto es a pesar de tanto fracaso que podemos tener. Cuántas debilidades hay, cuántas amarguras, resentimientos. Necesitamos limpiarnos. ¿Sabes? Cuando entra la luz de Dios a tu interior, tú comenzarás a ver todo aquello que está en tu mente, en tu alma, que te está causando graves problemas. Y que permitimos que entraran y dimos un derecho al enemigo para que entrara. Entonces lo que tenemos que hacer es confesarlas como nuestro pecado. Y la poderosa sangre de Yeshua viene y lo quitará, saldrá. Quitamos el permiso que otorgamos al enemigo. Nada puede penetrar a la vida de un hombre si el hombre no le da permiso al enemigo o a Dios. Santiago 1:16. Toda dádiva preciosa, escucha, dice, toda dádiva preciosa y todo don perfecto de arriba viene. Escucha, por más que seas inteligente y seas sabio en muchas cuestiones, esas cosas vienen de arriba para ti. Aunque tú no hayas reconocido aún a Jesucristo como Señor y Dios de tu vida. Pero hay algo que está impactando tu vida para ser transformado. Dios te ha dado sabiduría, inteligencia, con un propósito. Para que las uses en favor de Dios. En favor de tu vida, en favor de tu familia. Así que todo regalo, toda dádiva y todo don perfecto de arriba viene, como que desciende del Padre de las luces. Oh, esto ya nos lleva a algo especial. Cuando habla de luces, está hablando, escucha bien, de emanaciones de Dios, sabiduría de Dios, poder de Dios, gracia de Dios. Es el Padre de las luces. Escucha, en medio de la verdad nada queda oculto. Todo es mostrado. Quiero que entiendas esto. Cuando tú te metas a tener una vinculación profunda con Dios a través de la oración y el ayuno, de la lectura de la palabra y comienzas a creer la palabra, se te comienza a revelar el mundo espiritual. Comenzarás a comprender las cosas espirituales. Las cosas espirituales son mucho más eternas que las naturales. Solo así podemos comprender lo que Dios quiere para ti. Buscando a Dios con todo tu corazón. Y entonces vendrán y comenzarás a salir de ti emanaciones divinas de Dios.
habrán dones. Escucha, comenzarás a ver cosas que nunca habías visto. Dios pondrá en ti, en tu mente, en tu corazón, lo que está pasando a otras personas para edificar y ayudar. Toda buena dádiva es luz. Y por favor, miro como un don. Cuando Dios te da una dádiva, un regalo divino, es porque Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo para ti. Y que en un momento dado, Dios lo activará en tu vida. Escucha bien esto. Eso no viene porque alguien te lo quiera dar. No. Viene del Padre de las luces para tu vida. Toda dádiva es una luz. Todo don perfecto es una luz. La profecía es una dádiva de Dios. Es revelación de Dios. Los dones son luces, son poderes, es conocimiento. Estas dádivas no tienen nada que ver con cosas materiales. Nada que ver con cosas materiales. Esto tiene que ver con cosas espirituales y muy profundas. Mira todo lo que está pasando y cuánto sale en las redes sociales. Mensajes que son alarmantes. ¿Y qué pronto será esto? Que mañana vendrá otro. Esto lo que comienza a causar es temor, pánico. Pero cuando vemos la palabra, dice que el fundamento de la palabra nos sostendrá en todo momento. Que estaremos protegidos bajo la mano de nuestro Dios. Y que habrá convicción profunda de que Dios está obrando en nosotros. Cuando Dios pone una luz en el hombre, es Dios operando por medio del hombre. Es el Espíritu de Dios operando en el hombre. No es otra cosa. No estás operando tú. Cuando Dios pone ese don maravilloso, esa luz en una persona, es Dios operando por medio de esa persona. Es el Espíritu de Dios operando en esa persona. Entonces, quien hace las cosas es Dios y no el hombre. Nosotros solo somos un instrumento que Dios quiere usar. Pero el enemigo te quiere turbar con opresión, con temores, con escasez, con muchas cosas. Y el hombre pierde su enfoque totalmente. Una luz es una manifestación de Dios. Escucha, ve en ti cuál es esa luz que tienes. Hay luces que siendo luces, escucha, muchos hombres no las pueden ver. Es cuando un don está operando. No es el hombre, es Dios operando por el Espíritu. ¡Wow! Qué maravilloso es ver en el mundo espiritual. Examina. ¿Qué está pasando alrededor de tu casa? ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué se están dando tales cosas? Dios te lo va a revelar. Ahora, ¿qué hacer? Aquí viene el conocimiento. ¿Qué tengo que hacer tocante a esta situación que se está dando en mi casa? ¿Cómo puedo quebrantar eso para que se resuelva? Tenemos que recurrir a la palabra. Porque el Señor nos da instrucciones de cómo hacerlo. Y eso lo tienes que hacer tú. Está bien que pidamos oración a otros, pero tu deber es tuyo, no es de aquellos, es tuyo. Tú eres el que tiene que doblar rodillas y comenzar a desprenderse de todo aquello
que es un conflicto para ti. Existen personas que no pueden ver el fruto de la bendición. Hay mucha gente que trabaja tanto, se esfuerza tanto y todo se esfuma. Como que hay algo que lo toma y lo quita, lo aparta. Algo está pasando. Por favor, entiende, algo está pasando. La luz de la bendición es importante para tu vida, pero tampoco tenemos que dejar que nos la quiten. La bendición es una dádiva de Dios que encierra para las personas bendecidas los beneficios del reino de Dios. El reino de Dios lo que tiene es bendición únicamente, riqueza, paz. Si no hay paz en tu vida, algo está pasando. Quiero que reflexiones en eso, para eso es la luz de la palabra. ¿Cuántos casos podemos analizar que están en la Biblia? Como en el caso de Job. ¿Sí? Podemos encontrar muchas cosas como en el caso de Job. Otras en el caso de Jacob. Todo lo que pasó con él. ¿Qué nos dice Hebreos 12:15? Escucha bien esto. Ninguno sea fornicario ni tampoco profano como Esaú. Fornicario no significa tener relaciones sexuales en este contexto. Significa ir en pos de dioses extraños. Ni tampoco profano, dice, como Esaú, que por un potaje o plato de comida vendió su primogenitura. Tu bendición no la puedes vender por un plato de comida. Escucha bien esto. No podemos ir en pos de dioses extraños. No tenemos que caer al punto que cayó Esaú, que rechazó su primogenitura, su doble porción. En Hebreos 12:16 dice, pues tened entendido que después, escucha, por más que pretendía ser heredero de la bendición, fue desechado, no pudiendo hacer que su padre cambiase la resolución, por más que con lágrimas lo solicitase. Oh, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son nuestras palabras? No tenemos que ser profanos como Esaú. ¿Sabe? Esaú comenzó a negociar su primogenitura con Jacob. Y Jacob sabía de lo que estaba haciendo. Si conocemos la historia, aún desde el vientre de su madre, estaban peleando ambos quién podía salir primero. Y aún dice la Escritura que Jacob tenía tomado con su mano el pie de su hermano Esaú. Pero eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Y qué significa? Que Jacob estaba peleando la primogenitura. Bueno, en Génesis 25:29 dice, un día cuando Jacob había preparado un potaje, un alimento, una comida, Esaú vino del campo agotado. Y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de este guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Miren el negocio que está haciendo acá Jacob. Un hombre astuto. Quería la doble porción. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Así actúa Satanás. Escucha. Quererte robar. Y Esaú dijo, he aquí que yo estoy a punto de morir.
¿de qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Escucha. Pareciera que Saúl no tenía la luz de lo que consistía la primogenitura. Estaba sin luz, sin entendimiento, mas Jacob sí. Esaú no pudo ver la luz, el poder de la primogenitura operando en el reino. Toda bendición llegará a su culminación profunda en el reino. Y como consecuencia la bendición. Tú quieres estar en bendición, pero hay que pagar un precio. La obediencia, la rectitud. Esaú puso sus ojos en las cosas de la tierra y no del cielo. Y tenemos que fijar nuestros ojos en las cosas del cielo. En el reino de los cielos hubo un cambio de bendición. Escucha. En el momento en que Esaú vendió su primogenitura a Jacob, en los cielos hubo un cambio de bendición. Esaú perdió los privilegios de primogénito y toda la gracia de la bendición. ¿Qué nos dice Génesis 27, 28 y 29? Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra. Esta es una bendición. Bendición al primogénito. Y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Mis hermanos, amigos, escucha. Muchos están perdiendo sus bendiciones simplemente porque están poniendo su mirada en la tierra y no en el cielo. Las tinieblas son una sabiduría astuta que quieren despojarte de tu bendición. No lo permitas. Dios nos está hablando y nos está poniendo una palabra de vida. Hay muchos temores hoy, con todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Muchos. Vemos pobreza, vemos violencia, vemos fraude, robo descarado. Escucha, esto es porque nos hemos apartado de Dios, y aún la iglesia se ha apartado de Dios. A pesar que podemos estar reunidos un montón, pero no estamos viviendo en la luz que Dios demanda. Y te voy a decir algo que es muy importante. Hay diferentes tipos de luces, diferentes tipos de bendiciones. Cada bendición es una luz. Escúchalo bien esto. Y se mueve a través de eso. En Ezequiel 28:13 enseña que existen diferentes tipos de luces. Y esto lo vamos a ver comparado con el Edén celestial. Busquen Ezequiel 28:13. Dice, en el Edén estabas en el huerto de Dios. Aquí no está hablando del Edén terrenal, donde estaba Adán. Aquí estamos hablando del Edén celestial. Y ahí estaba alguien en el Edén. Dice que estaba en el huerto de Dios. Luzbel. Escucha, Luzbel. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Vean cómo estaba vestido. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro,
la turquesa y la esmeralda, y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste criado, fueron preparados. Escucha esto. El día en que fue creado, Luzbel, fue preparado con un esplendor maravilloso. Cada piedra representa una sabiduría. Cada una de estas piedras representan una luz, una sabiduría. Pero este tipo de sabiduría representa la sabiduría criada. Escucha, esta es una sabiduría criada. Aparte de la sabiduría de Dios, que está en Dios y que no está en la tierra. Pero hay una sabiduría criada. Dice Proverbios 8:22, el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados, dice. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos fui engendrada, cuando no habían manantiales abundantes en aguas. Cuando Él no había hecho aún la tierra, dice, y los campos ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Cuando arriba afirmó los cielos. Cuando las fuentes del abismo se afianzaron. Cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato. Cuando señaló los cimientos de la tierra. Y escuche lo que dice esta sabiduría. Yo estaba entonces junto a Él como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Muy bien. Aquí estamos hablando de una sabiduría creada, natural, no de la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría tenía esplendores. Dios quiere darnos su sabiduría. Toda dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De arriba, del Padre de las luces. Mis hermanos, el Señor ha hecho y ha creado todo con esplendor maravilloso. Pero el pecado ha traído terribles situaciones. Escucha esto. Aquí la sabiduría criada se está refiriendo a las obras pasadas del Kadam, de los albores de la creación. La sabiduría era un tipo de ayuda idónea para el Señor, ordenando la creación. Escuche qué privilegio el que tenía. Y el Señor, cuando nos da sabiduría, nos está ayudando a ser parte de todo lo que Él quiere hacer sobre la tierra y sobre el mundo espiritual. Y escucha, ¿qué nombre recibe esta sabiduría? El arquitecto del universo. Escucha, esta sabiduría se convirtió más adelante en el Dios de los masones. Se rebeló contra Dios. Dios, el Padre de las eternidades, hizo el universo con sabiduría e inteligencia. Escucha, y eso lo dice Miqueas 5:2. Escucha, Dios, el Padre de las eternidades, dice, hizo el universo con sabiduría e inteligencia. Miqueas 5:2. Y escucha esto también. En Jeremías 10:12. Él es el que hizo la tierra con su poder. El que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. ¿Cómo describe Jeremías
el esplendor de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos dice David en el Salmo 136:5? Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Entonces, cada piedra preciosa que estaba incrustada en el querubín protector representa luces, sabidurías, cada una diferente de la otra. No son iguales, cada una con diferente tonalidad, pero no dejan de ser sabidurías, pero sabidurías creadas. La sabiduría de Dios no habita entre nosotros. Esto lo dice Job 28:12. No está en la mención de los vivos. No está. Dios nos revela cosas preciosas. Y Dios quiere revelarte a ti cosas que puedan darte salida en todo momento y recibir bendición. Yo te invito a que medites en esta palabra. Dios nos está llamando a ser luz. ¿Sabes qué dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Santo y agradable a Dios. Dios nos quiere llenar de esa luz inmensa, de esos dones maravillosos que vienen de Dios. Prepárate. Dios te quiere usar poderosamente. Estamos viviendo un tiempo de oscuridad. Es necesario que esa luz poderosa de Dios brille en tu corazón. Ven a Él. Arrepiéntete y deja que penetre en ti la revelación de Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has dado. Bendigo, Señor, en tu nombre, con tu gracia, con tu luz, a todos aquellos, Señor, que están viendo, Señor, esta palabra, que están viendo este mensaje, que están contemplando y oyendo, Señor, esta palabra. Te ruego, Señor, tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. No se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta luego, mis hermanos. Muchas bendiciones.